Continuamos en el programa y estamos por hablar con el jurista, con el doctor Eduardo Hauchen. Nos viene a presentar un caso que tiene varias aristas por varias razones, que lo podríamos titular inusual, novedoso, importante, en el marco de una acción de revisión que la presentó ante la Corte Suprema de la provincia. Doctor, muchas gracias por venir y que, más que el caso en la parte fáctica, lo que nos interesaría es saber cuáles son aquellas instituciones, principios, qué es lo que nos viene a contar que usted está atacando de alguna manera desde el punto de vista jurídico, ¿no? Sí, bueno, gracias a ustedes por la invitación. Y lo que es interesante precisamente no tratar el caso en sí, en cuanto el caso concreto, claro, que ya de por sí es un caso interesante, es un caso de homicidio calificado con una tentativa de homicidio calificado y con una condena. Una persona, a mí recurren a consultarme al estudio con la familia cuando ya hace mucho tiempo, varios meses que la sentencia se encuentra absolutamente firme. Esto ya vamos a ver que no es tan así tampoco desde mi punto de vista. Y bueno, yo reviso la causa y le digo, no, esto ya el primer día le dije, si la cuestión es así no hay nada que hacer. Bueno, me insistieron y bueno, hice un esfuerzo, vi la causa, la estudié. Cuando estudié la causa yo dije, bueno, sí, yo seguro que me voy a encontrar con lo que me encuentro siempre. Porque conozco en el ejercicio de la profesión cómo se hacen las cosas y me encontré no solamente con lo que preveía encontrarme, sino con muchas otras irregularidades más. Por eso digo, el caso en sí es un caso interesante, caso concreto, pero llevaría mucho tiempo en el programa y no viene a la cuestión. Acá lo interesante, como usted bien lo enunció, son cuáles, en todo caso, las cuestiones teóricas que, por supuesto, voy a tratar, por la invitación de ustedes, de mostrarle, de explicar, de que le expliquemos, porque ustedes también conocen mucho del tema, de explicarle a la gente, porque para eso está el sistema republicano, que la gente entienda estas cosas. En concreto, comencemos. Este hombre fue condenado por homicidio y por tentativa de homicidio en concurso real. A una pena, usted no lo dijo, yo creí que lo iba a decir, se iba a adelantar, pero bueno, esto porque es muy importante. Puede ser cualquier otro caso. Lo que yo estoy hablando es aplicable para cualquier caso. Claro, eso es lo interesante, por eso nos... Pero de todas maneras, para que la gente entienda en el caso concreto, por ejemplo, ¿cómo no va a tener inquietud esta familia y el propio preso, entre comillas, que está condenado a 27 años de prisión? Mucho tiempo. Bueno, obviamente cuando la familia me habla de esa manera, yo digo, bueno, hay que revisar esto. La sentencia firme. Bueno, me encuentro con lo que yo sabía que me iba a encontrar, porque el doctor lo sabe, es lo que comúnmente ocurre o acontecía en la práctica antes de que entre absolutamente en total vigencia el sistema nuevo. En total vigencia, digo, porque este caso proviene del sistema, de la ley del Código Provincial de Transición. Una mixtura. Para lo cual, digámosle a la gente que no interesa en absoluto, porque es un código de procedimiento, una ley provincial que en todo caso lo único que tiene que hacer es regular la Constitución y regular los instrumentos internacionales. No puede ir en contra de la Constitución una ley provincial, o sea, sino a la inversa. Acá está la cuestión. Es decir,
¿Cuál es el primer tema? Para que la gente comprenda. En el nuevo sistema, esto es muy útil para la educación cívica, que hoy entienda la audiencia cuáles son los fundamentos del nuevo sistema y cómo debieron ser siempre. Aún, por ejemplo, en este caso, aún siendo el juicio escrito en una época de transición, se estaba vulnerando la Constitución. ¿Por qué? Un sistema acusatorio adversarial como el actual, que es lo más perfectible posible a los fines de lograr la mejor forma de realizar un procedimiento para lograr que el tribunal sea lo más imparcial posible, es precisamente que el tribunal que va a juzgar en la etapa de juicio no tenga conocimiento de las pruebas y que todas las pruebas de las cuales intente valerse la acusación se produzcan ahí, en el juicio oral. Entonces, todo proceso penal, esto es clásico en el mundo entero, salvo en países orientales que todavía mantienen ciertos sistemas demasiado inquisitivos y a veces ni siquiera inquisitivos, o sea, bastante especiales, ¿no es cierto? Pero digamos que en todo el mundo el proceso de la característica tiene, vamos a hacerla sencilla porque no estamos en la facultad, la gente ya lo sabe, o sea, el proceso tiene dos procesos penales, tiene dos etapas grandes, fundamentales, que son la primera de investigación o instrucción, como se la llamaba antes, y la segunda de juicio, donde se realiza el juicio propiamente dicho. ¿Qué es lo que interesa acá? En el nuevo sistema, una de las características esenciales y por las cuales cumple con los requisitos constitucionales es que todo lo que se realiza en la investigación, ya sea a cargo del fiscal obviamente, cualquier actividad que se realice no tiene validez alguna como para que después, si la causa pasa a juicio, el tribunal de juicio pueda sustentar su sentencia en esos elementos, sino que el fiscal, si pasa a juicio, tiene que producir toda la prueba en el juicio oral y en forma oral. Nuevamente. Sí, exacto. Pero yo diría, no, la palabra más exacta sería realizarla efectivamente, porque ahí está la diferencia sustancial que existe en un sistema como el vigente y como el que existe en todos los países desarrollados. Que lo que el fiscal hace, como también lo hace la defensa, o debería ser un buen defensor, personalmente o con sus investigadores o lo que sea, en un sistema como el actual, vigente además, aclarémosle a la gente, en todos los países desarrollados y ya en toda Latinoamérica, lo que realiza el fiscal es investigación. Ustedes estarán pensando, y la teleaudiencia también, está diciendo una tautología. No. Investigación. ¿Qué quiere significar eso? Sale a la calle personalmente, con sus empleados, o con la policía, que es el que dirige la policía, a entrevistar testigos, no como antes que se le tomaba por el juez de instrucción una audiencia con un acta escrita, etcétera, etcétera. No, se entrevistan testigos, se entrevistan peritos, se entrevistan intérpretes, se entrevista gente autorizada, se entrevistan testigos directos, testigos indirectos, y se realiza simplemente una toma de apuntes para que el fiscal vaya sabiendo si hay elementos como para tener
sustento en algún momento para presentarle una acusación al juez y decirle, esta causa debe pasar a juicio por estos fundamentos y con estas pruebas. La prueba fundamental. Claro, en consecuencia, lo que se hace no son pruebas por naturaleza jurídica, son elementos de averiguación. Elementos de averiguación. Pruebas son las que se van a producir en el juicio. En el juicio. Y el fiscal tiene la obligación, y el querellante, como si está como acusador también, de introducir todo lo que se intente valer, todo aquello que entrevistó y que fue precisamente cuestión de averiguación. Si no, por más que haya un testigo que es directo y diga yo lo vi, un perito muy autorizado, en fin, lo que sea, 10 testigos, 2 peritos, pruebas materiales, todo elemento que se secuestra su vaso porque se cree que acá hay un elemento de convicción. Pero cuando va a la audiencia, si no lleva el fiscal, si no ofrece el vaso, y no solamente si no lo ofrece, si no lo lleva, no lo exhibe, y además no acredita cómo hizo para obtenerlo, secuestrarlo, mantener la custodia, la cadena de custodia, quién hizo la pericia y todo, quienes todos tienen que ir a declarar personalmente al juicio. Se puede caer como prueba. No vale como prueba. Se cae. Bien, ¿qué queremos decir con todo esto? Que lo que ocurre durante la etapa de investigación, tanto ahora, y acá es donde quiero poner el acento a la audiencia, tanto ahora como antes, cuando aún teníamos el sistema viejo, por más que se hiciesen audiencias con actas, no eran tampoco pruebas en su naturaleza jurídica, eran elementos de averiguación. ¿Por qué? ¿A dónde está la cuestión? Porque jamás en una instrucción como la que había antes, que aparte era un sistema mixto, tirando hacia un inquisitivo, en la instrucción no hay por qué notificar a la defensa de que se va a realizar una audiencia de investigación precisamente. En consecuencia, todos los elementos de la instrucción anterior, y menos ahora, son realizadas sin el control de la defensa. Esto es lo importante. Toda la vida, sepan que ustedes, la gente que tiene edad, sepan que han sido juzgados siempre por instrucciones en donde durante la instrucción se realizaban averiguaciones. No es que esto estaba mal. Lo que sucede es que la naturaleza misma de la investigación, ya sea hecha por un fiscal o por un juez de instrucción, requiere esa vertiginosidad, requiere esa urgencia. Por eso no está mal. En el mundo entero es así. La investigación tiene que ser rápida. Al tener que ser rápida, no hay tiempo para notificar a que el fiscal, el defensor, esté presente en las audiencias. Aparte no son audiencias. En consecuencia, por eso no son pruebas, porque no pudieron ser controladas por la defensa, ni por el imputado en sí. Bien, eso fue lo que ocurrió en este caso, en donde se realizó un juicio, en donde el fiscal acusó y no produjo ninguna prueba. O sea, ¿qué hizo en la acusación? Hizo saber cuál era el hecho, ya vamos a ver después que en realidad lo que ocurrió fue otra cosa, pero y mencionó la prueba. Pero aunque no fuese en este caso, les quiero resaltar a la gente que además de este caso concreto que da lugar a esta entrevista, digamos, y a lo novedoso como vos señalaste, esto ocurre, lo que estoy diciendo es importante porque ocurre en todas las otras causas.
Sí, sí, por eso es que nos Por eso es interesó, importante. más que hablar del caso concreto, de estas instituciones, estos principios, estos conceptos que usted dice, no puede ser así, eso es lo que usted está planteando. Claro, ¿qué ocurría? Que los juicios escritos, el fiscal presentaba la acusación, mencionaba los testigos, las pruebas en las cuales se valía, que había realizado audiencia en la instrucción, y no ofrecía ninguna prueba para el juicio. Entonces no se realizaba juicio alguno. Directamente se pasaba después a sentencia, se hacía un alegato que era un intercambio de papeles nada más, en donde se volvía a hacer un análisis por el fiscal y por la defensa de esos elementos, cargosos, no pruebas, elementos que estaban en actas secretas de una instrucción. Y de eso se valía lo peor, no solamente las partes, sino el juez para dictar sentencias, en elementos que no habían podido ser controlados nunca por el imputado mismo, que tiene derecho a interrogar él directamente. Esto se lo explico siempre a los alumnos porque a veces es una cosa muy sutil que a veces ni hay colegas ni jueces que lo saben. Porque cuando la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civil y Políticos dice el derecho a interrogar a los testigos, es no solamente para el abogado, es primero y fundamentalmente del propio imputado. Confrontarse con la víctima y con todos los testigos de cargo y los de descargo también que quiere interrogar, o sea, personalmente. Si no pasa a ser Esta es la garantía fundamental. Claro, si no pasan a ser actos irreproductibles, como usted lo llama, Exacto. Y lo llaman todos, que no tiene contralor la defensa ni los imputados. Exacto. El principio fundamental del contradictorio es el derecho a contrainterrogar los testigos de cargo, fundamentalmente. O interrogar en forma directa a los testigos que uno presenta de descargo. Entonces, acá se violó esa cuestión. No hubo juicio. Un juicio vacío. Se incumplió ¿cuál garantía constitucional? La garantía constitucional del juicio previo. Y como yo explico siempre a los alumnos en clase, ¿qué es lo que la Constitución, cuando dice en el artículo 18, ya del año 53, y es un principio A, de ABC, Sí. ¿no es así, doctor? Sí, Del sí. ABC es el A, la garantía del juicio previo. Bien, ¿qué se entiende por juicio previo? Bueno, comenzó la Corte de los Estados Unidos hablando de la garantía del debido proceso penal, que obviamente acogió hace ya más de 100 años nuestra Corte, siempre repitiendo lo mismo en forma que la apropiada de la Corte, en forma resumida. Por juicio previo se entiende un debido proceso. ¿Debido proceso cuál es? Aquel en el que se han observado, escuchen bien alumnos, le digo, aquel en el que se han observado las formas sustanciales mínimas, que son acusación, defensa, prueba y sentencia. Bueno, ahora, usted, doctor... Entonces le digo, disculpame, entonces le digo Muy a los interesante alumnos, lo que está diciendo, doctor, porque esto es esencia, le digo a los alumnos, esto que dice la Corte es como la miel, la jalea real. sí, Es más que la jalea real, es una gota de oro de la jalea real. Porque acá cada palabra es precisamente toda la materia que vamos a ver. claro. Y acá faltó la defensa. Sí, el Más contralor allá- de la defensa en los actos, por lo que veo. Claro. Exactamente. Y termino con esto que es lo otro importante que quizás le va a traer relevancia en esto, porque en este caso lo que sucedió es que no solamente se incumplió eso, sino ¿por qué se incumplió? Porque, no obstante la gravedad del caso, la gravedad de la acusación y la gravedad del hecho,
se hace un juicio abreviado. Bueno, ahí. Que está permitido por la ley. Ahí, si usted me permite una intervención, doctor. Yo, esto, Trajo Germán, trajo la verdad, para su molino, usted habló de la jalea real, la verdad que es más jalea real para él. para mí es la jalea real. Si hay algo que yo he discutido durante toda mi vida, que yo no termino de entender el juicio abreviado, doctor. Y la verdad que... Viste que el doctor coincide conmigo, habló de que es legal, ¿eh? No. Sí, bueno, pero... No sé. Ahora le voy a preguntar. ¿Que es legal? El juicio abreviado... ¿Está la ley? ¿Está en la ley? El juicio abreviado. Sí. El juicio abreviado. Pero usted me está hablando de que es necesario... usted me habla de la garantía de juicio previo antes de una condena. El juicio abreviado... ¿tiene que ver con eso? Bueno. O el proceso abreviado, como dicen algunos. Bueno. Esto yo, por supuesto que el tema del juicio abreviado no vamos a hacerle complicado porque acá estamos en televisión. Sí, por supuesto. Ya sabemos que el juicio abreviado es una cuestión que ya se ha consagrado en muchas... O sea, lo ha tratado la doctrina desde hace varias décadas. Está consagrado en el sistema americano, se consagró en Europa, en España, en Alemania, en Francia... y en la mayoría de los países que han acogido en Latinoamérica el sistema acusatorio lo ponen como un sistema alternativo de conflicto. ¿Qué pasa con el juicio abreviado? A mí muchas veces me planteó la cuestión, la duda, pero una duda tibia, porque siempre, desde hace muchísimos años, o sea, cuando este comenzó a ser debate, no era ley, sino en los congresos que lo discutíamos, nunca me gustó. Y hoy tengo desde hace mucho tiempo la absoluta convicción, no solamente como abogado docente, sino como abogado, y quiero poner el énfasis, como abogado en el ejercicio de la profesión. No, usted es mucho más que eso, doctor, porque usted escribe libros, la gente estudia lo que usted escribe, así que lo que usted está diciendo para mí es muy importante. O sea, está reconociendo de que esto puede generar, aunque tibia, una duda el tema del juicio abreviado, ¿no es cierto? Usted me parece que lo lleva por ese lado el tema. Sí, no, pero quiero poner el énfasis en eso porque te voy a decir por qué, en dos palabritas. O sea, jamás en 38 años más o menos de ejercicio activo de la profesión en materia penal, se me ocurrió, ni jamás haría, proponerle a un cliente que haga un juicio abreviado. Jamás. ¿Usted en su ejercicio profesional nunca No, le dijo a un Jamás, cliente? porque no podía dormir tranquilo. Es decir, transar con el fiscal y entregar a mi cliente, entregar entre comillas, por más complicado que esté, y decirle, mirá, aceptá esta pena porque te puede ir mal. No. Mirá, estás mal, buscate otro abogado. Pero yo, hacer un juicio abreviado, jamás. No lo hice ni lo voy a hacer. Por eso quise decir en el ejercicio de la profesión también. Brevemente, para que la gente entienda, aunque lo hemos repetido muchas veces, que es un juicio abreviado, porque a lo mejor hay algunos que todavía no lo saben, porque la teleaudiencia a veces es grande, ¿no? Y no todos están especializados. Sí, el juicio abreviado es tiene antecedentes, como digo, en otros países, fundamentalmente, como la gente ve en televisión, un arreglo, el playback que se llama, en donde no es igual. En todos los países son distintos, se regula de manera distinta, e incluso dentro de nuestro mismo país los distintos códigos lo regulan de manera distinta, pero en esencia más o menos lo que subyace, la naturaleza es, y la final, acá lo que importa es que la finalidad qué es lo que sustentó en todo este tiempo a que se tome esta institución y se llegue no solamente a debatir mucho en doctrina, sino que se termine consagrando legislativamente. Yo voy a afirmar esto. Yo planteé, en este caso, la inconstitucionalidad del juicio, del proceso entero, de la sentencia, por no estar precedida de un proceso regular, y la inconstitucionalidad de la norma que prevé el juicio abreviado. Idea que ya vengo elaborando desde hace rato.
porque además está enlazada, porque en este caso, si decimos que no se produjo prueba en el juicio, es porque además se hizo un juicio abreviado, en donde permite, por ley, como dice el doctor, la ley, está en la ley. Ahora, la ley es inconstitucional, a mi criterio. ¿Por qué? Terminemos de explicar a la audiencia qué es el juicio abreviado. Cuando en ciertas condiciones se permite que en un sistema como un sistema acusatorio, donde el fiscal tiene amplias facultades, la iniciativa puede nacer del propio fiscal o puede nacer de la defensa en convenir que si la acusación es por determinado delito y el fiscal quiere pedir determinada monto de pena, se pueda convenir que se firme un convenio entre fiscal, defensor y el propio imputado. Luego ese convenio para que tenga más garantía, haciéndole saber el hecho en donde se disminuye la pena o se cambia la calificación y se disminuye la pena, o bien ambas cosas. Y ese convenio después, para que no solamente lo suscribe el propio imputado y el fiscal, sino que para que tenga más garantía, se produce una audiencia ante el propio juez, en donde públicamente el juez le hace saber, le hace leer otra vez lo que ha firmado al imputado, y que el imputado diga si realmente ha firmado, primero. Segundo, si está de acuerdo con eso, si conoce los alcances y si lo ratifica. Si en esa audiencia ante el juez el abogado defensor y el fiscal vuelve a ratificarlo, se acabó el pollo. Ahora, se terminó el asado. La verdad que pero, discúlpame, acá lo estoy diciendo en criollo, que la gente sepa, se terminó no se el evalúa asado. la prueba, ahí no el se evalúa. asado pasó, como en este caso, pasó al asador. Con Y 27 querido años. tener 27 años de prisión. Y mi cliente está, en este caso, con 27 años de prisión. 27 años de prisión. Habiendo firmado un acta y por haber ido a una audiencia, y donde no hubo juicio alguno, donde no se produjo ninguna prueba, donde todos los elementos que existen nada más, como dije hoy, son de averiguación en una investigación que se hizo, donde no existe ningún elemento, solamente la palabra de una persona. No vamos a entrar en el caso, pero quiero que la gente vea cuáles son los efectos y la gravedad que tiene estas cosas. Porque esta persona tiene 27 años, pero lo mismo da para quien lo condenan a 6 meses. sí, Porque un día, una hora, el doctor lo sabe bien como abogado, Sí. pero lo sabemos todo el día. Sí. Una hora de privación de libertad es oro, Sí, por y nadie la quiere sufrir. La verdad que estamos muy cortos de tiempo y tengo un montón de preguntas para hacerle, porque por ejemplo un fiscal acá dijo que el sistema no soporta más de un 2 o 3% de juicios orales, muy vinculado a lo que usted dice, porque a lo mejor buscan acordar penas. Pero le quiero hacer una pregunta, si usted la puede redondear, algo que a mí me interesaría que usted me diga, con respecto a que en determinadas circunstancias, en la apelación, es un solo juez el que resuelve. Determinadas circunstancias del juicio, para no hacerlo, revisa. Un solo juez, no es un tribunal, no es una cámara, digamos. ¿Cómo lo ve usted a eso? Bueno, es interesante la pregunta porque, con la misma respuesta, como ese criollo, hubiera matado 2 pájaros de un tiro, porque el mismo argumento es el que me quedó colgado con relación al juicio abreviado.
No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Es inconstitucional. Es producto, igual que el juicio abreviado, y acá es donde mato los dos pájaros de un tiro. Se han distorsionado las cosas a raíz de la modernidad. A raíz del gran... ¿Cuál es es decir, el juicio abreviado es una, por ejemplo, vamos a decirlo concreta, mi punto de vista, desde el punto de vista legal, constitucional, una de las mayores hipocresías que existe. Porque ¿cuál es el fundamento? Que los tribunales se encuentran muy congestionados de trabajo. Entonces, es una forma alternativa de resolución de conflictos para descongestionar el cúmulo de trabajo que tienen todos los tribunales. Pero este fundamento, estamos hablando no solamente de Santa Fe, de Argentina, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de ciertos lugares de Europa. Ese es el argumento que ellos tienen para tener el juicio oral. O sea, el juicio abreviado. Y el mismo argumento para el tema de mantener una apelación con un juez. Es inconstitucional. El tratado de la Convención Americana y el Pacto Internacional dice el derecho a recurrir ante un tribunal superior. Que significa una pluralidad de jueces. Y aparte superior. Si vamos a estar lo mismo que la disposición de la Cámara de Casación, que en vez de ir directamente a la Corte hay que ir a otra Cámara de Casación, como si estemos en el mismo nivel. Sí. Es absolutamente inconstitucional. Materia federal. Exacto. Es la mayor hipocresía. Es decir, esto es lo mismo, la gente yo creo que ya me entendió, pero es lo mismo que si modernamente por las cuestiones, a usted, señor, que es ciudadano, y a todos que somos ciudadanos, lo que interesa, en definitiva, que el Estado se han distorsionado las cosas. El Estado está para el ciudadano, no los ciudadanos para el Estado. Si el Estado está recargado de trabajo, pues resuelva la situación de otra cosa, pero que no se resuelva a la merced del ciudadano, porque si no se distorsionan de esta forma. Porque así vamos a llegar a un momento en donde digamos, bueno, o mañana mismo, si en los hospitales no hay suficiente cama, va a salir una ley que diría, análogo a esto, bueno, aquel enfermo que no se cura en el término de 10 días, listo. Nos mandamos a la casa. Sí, aunque el diagnóstico sea cualquiera. Clarísimo. La verdad, doctor, que le agradezco mucho que haya... No, es decir, no es esa la solución. Sí. Es decir, agrande, señor, el Estado, agrande el sistema de salud, agrande el sistema de justicia. Porque si no, o sea, acá se ha puesto pasta para arriba, como decía Galeano. La verdad que se nos pasó el tiempo y tenemos tantas preguntas porque nos preparamos para hablar con usted que conoce todos estos temas y yo lo quiero invitar de vuelta para hablar de un montón de cosas que queríamos preguntarle. Pero fundamentalmente agradezco que ante esto que investigamos y nos llamó la atención que venga a contarlo porque es algo que en este programa lo hablamos permanentemente con jueces, con fiscales, con profesionales del derecho. Así que muchas gracias por venir a explicarnos todo esto. Bueno, muchísimo. Gracias a ustedes. Muy amable. La verdad, un lujo. Para mí un verdadero placer. Vamos a un corte, 30 segundos finales. Yo sé que Javier, el director, me va a matar, pero 30 segundos finales.